dicen Saúl entre los profetas, ¿no? Dice que danzó toda la noche y profetizó toda la noche. Pero nomás se fueron los profetas y se fueron la unción. Se volvió a llenar de orgullo, de enojo, agarró la espada otra vez y empezó a seguir a David. Well, what happened last night? En la campaña estaba danzando y ahorita está todo enojado otra vez. ¿Por qué? Porque estás con la unción que está en la iglesia. In other words, tienes una unción prestada. You see? Estás entre los pentecostales, pero ¿eres pentecostal? Estás bajo la unción, pero ¿tienes tu propia unción? Dios les bendiga en este día. Gracias por sintonizarse una vez más a otro episodio de Activados, y estamos muy contentos, privilegiados, honrados de tener al pastor José Segura con nosotros el día de hoy. Gracias, pastor, por estar con nosotros en esta tarde. Amén. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor estar aquí en Activados. Gracias por tomarle su tiempo, porque yo sé que a veces no se puede, estamos ocupados, pero gracias por estar aquí el día de hoy. Como hemos dicho aquí, tenemos una lista de personas que queremos traer, y usted estaba en esa lista, y queremos hablar con usted, conocerlo un poquito más allá de lo que miran todos, del púlpito, del ministerio, del pastorado, ¿verdad? Y queremos saber un poco más del pastor Segura y cómo fue su crecimiento, cómo usted llegó a la iglesia, cómo se entregó al Señor, cosas así, ¿verdad? Y pues el día de hoy yo creo que podemos hablar un poco más de ello. Y usted es originalmente de El Salvador, ¿no? Yo nací en El Salvador, sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿De qué parte? El lugar realmente en Santa Ana, ¿ok? Mi madre siempre me dice, ¿verdad?, que me tuvo en San Miguel. Mis recuerdos de niño es en el departamento de Santa Ana. Uh-huh. Y pues ahí fue mi niñez. Mi abuelo realmente tenía cafetales. Entonces estoy familiarizado con el café, me gusta mucho el café. Yeah. Entonces, y tuve en mi niñez, vamos a decir, lo más hermoso de los dos mundos, que tenía un abuelo del lado de Santa Ana y tenía el otro abuelo del lado de San Miguel, so it's just perfect. So, pero como digo, mi niñez más que todo fue allí en Chalchuapa. Es un lugar donde es conocido porque el Tazumal es un lugar de los mayas, ¿no? Una, ¿cómo se llama? Pirámide. Sí. Entonces es muy conocida por las ruinas del Tazumal en ese lugar. Wow. Muy cerca de Guatemala. Cerca de donde era mi papá, yo creo. Exactamente, sí. Sí. Sí, creció con lo del café y todo. ¿Cuál es su café favorito? No tengo preferencias. ¿No? No tengo preferencias ¿Cómo sea? del café, ¿no? Usualmente, pues si lo puedo tomar así, sin nada, negro, es even better. Every now and then, de vez en cuando, pues quiero pues echarle su azúcar o crema. A veces con los hermanos me sorprenden, especialmente muy famoso el Tim Hortons, ¿no?, en Canadá. Uh-huh. Escuché mucho acerca de eso, y cuando tuve la oportunidad de visitarlo allá, tiene muy buen sabor. Entonces, no digo que es mi favorito, pero es uno de los mejores que he probado. O sea, tengo que estar de acuerdo con los hermanos del Canadá. Es muy buen café. A ese le gusta a muchos. Sí. Muchos, el Tim Hortons. ¿Lo ha probado en Houston? Ahora que abrieron ahí uno, ¿o no? Sí. Tuve la oportunidad y también estoy de acuerdo con la mayoría. No tiene el mismo sabor que el original de Canadá. Eso le iba a preguntar. ¿Usted creció en El Salvador o se vino de pequeña edad bueno, no tan pequeño. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en mi niñez, vamos a decir que pude vivir los años más duros de la guerra. Fue bastante difícil. Incluso en una ciudad que se llama La Unión, uh-huh, en tiempo donde las guerrillas y todo tomaron la ciudad completa, mis padres y yo pues estamos ahí viviendo. Entonces yo sé lo que es estar debajo de una mesa mientras se oye el ruido de ametralladoras afuera y helicópteros y todo eso. Pero después, gracias a Dios, ¿verdad?, iba a estudiar, venía para Estados Unidos. Y a la edad de 17 años, un poquito más, llego a los Estados Unidos, y pues ahí empieza otra historia
totalmente diferente. Con el punto que he compartido a veces con los jóvenes, ¿no? Que yo le doy gracias a Dios que a poco tiempo de estar aquí, pues no tenía esa consejo o esa compañía de mis padres, porque ahora yo estaba en Estados Unidos básicamente con un tío que pues pasaba trabajando. Eso que básicamente solo, no me decía a qué hora llegar, a qué hora no ir, qué hacer, qué no hacer, sino que ahora miramos un joven de, vamos a decir, ya a cumplir los 18 años, pero todavía menor de edad, que está en un país sin padres, sin hermanos, sin nada. Entonces, sin saberlo, pero en las manos de Dios. Pero eso pues se descubre más adelante en mi vida, que Dios tenía un propósito para con mi vida. En el lado religioso, por decirlo de esa manera, pues crecí católico, como todo mundo, es la religión popular. Pero no tanto solamente por nombre, porque desde pequeña edad yo siempre he tenido un deseo de conocer más de Dios, ¿no? Hay un ser superior. Mi abuela, de parte de mi mamá, era, bueno, de parte de los dos lados eran bastante religiosos, porque yo todavía me recuerdo, no le voy a decir mi edad, pero todavía me recuerdo, la abuela de parte de papá me llevó a una iglesia, me recuerdo el nombre, San Sebastián Saletrillo, por alguien que conozca al lado de Santa Ana, donde la misa todavía era en latín. So, cuando veo los libros dice, hace años se hablaba en latín, digo, man, I'm old. So, no interesaba si lo entendíamos o no. Entonces, pero al lado de mi mamá también, pero mi abuela, entonces ella sí la escuchaba yo hacer el rosario, orar y todo eso. Entonces, aprendí muchas oraciones. Y por eso yo hago un énfasis a los maestros de escuela dominical, que lo que tú le enseñas a un niño, le transforma. Porque yo puedo decir letanías y oraciones que de memoria, y a veces digo, Señor, ayúdame a recordar los salmos y no estas cosas. Y a veces los salmos no me los memorizo, pero esas oraciones que repetimos, las mantras, ¿no? Se le quedan a uno en la niñez y transforman lo que dices y lo que haces. Entonces crecí en catolicismo, pero luego mis padres eran maestros y empezaron también mi mamá a enseñar a un colegio privado bautista. Empezamos a atender ahí, entonces empecé a ser expuesto a otros mensajes, me gustaba. Entonces escuchaba pastores bautistas, ¿no? Yo no sabía la diferencia de uno y el otro, pero oiga, este no es sacerdote y aquel es pastor. Entonces empecé a escudriñar más las escrituras que simplemente las tradiciones que me enseñaban o lo que yo hacía, simplemente porque pues así me enseñaban, ¿no? Pero ahora empiezo yo a estudiar la Biblia. Y había un señor, mi madre se sorprende que me acuerdo de los nombres, dice, tú estabas pequeño y te acuerdas, y el nombre era Roque Trejo, no sé si todavía vive él, pero el señor Roque Trejo me dio una Biblia y me enseñaba de la Biblia, me decía, mira, allá te enseñan esto, pero la Biblia dice esto, allá te dicen de los ídolos, esto. Entonces empecé a comparar lo que me habían enseñado y lo que dice la Biblia. Entonces me decía, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Lo que dice Dios o lo que dicen las tradiciones de tus padres? O sea, y como que eso no me dio una convicción inmediata yo a hacerme cristiano, pero eso me ayudó a abrir mi mente. Y lo segundo era que enfrente de mi casa estaba un señor, y me recuerdo porque era testigo de Jehová. Entonces, y empecé a preguntarle pensando que era lo mismo. Y me dice, no, allá te están enseñando mal, tu papá te está enseñando mal, esto es lo correcto. Y yo le digo, ok. Y empezó a enseñarme con una Biblia distinta y con unos libritos y una revista, ¿no? Despertad y el Atalaya y todo eso. Pero a mí me interesaba. Entonces, cuando yo vengo a Estados Unidos, vengo más confundido que otra cosa. Espiritualmente, vamos a hablar. Sí, emocionalmente por la guerra, lo espiritual era un poco peor. Porque incluso el amigo Noé, se llamaba el hijo del vecino, él quedó ciego porque ellos rehusan la transfusión de sangre. Yo no sabía eso. Entonces, todo lo que el muchacho necesitaba era una transfusión de sangre y ellos se negaron a hacerlo. Entonces el joven quedó ciego. Entonces yo cuando lo cuestioné, ¿no? Me dijeron que era la voluntad de Dios, que era una carga que ellos tenían que llevar por la fe que ellos tenían, que era la voluntad de Dios que su hijo fuera ciego y que eran bienaventurados por llevar esa carga para que la comunidad los condenaba, vamos a decir de esa manera, por haber hecho eso con el niño. Pero en los ojos de ellos, y digo niño, pero eran 11, 12 años, entonces
todo eso en mi cabeza decía, ¿por quién tiene la razón, no? Entonces, cuando llego a Estados Unidos, acá, conozco un compañero de trabajo que va a una iglesia donde guardan el sábado. Son adventistas. Ajá. Y me dice, todo lo que tú crees es cierto, que Dios es esto, lo otro, pero nomás te falta a ti que el verdadero evangelio es, pues, guardar el sábado también y hacer esto. Mira, aquí está el Antiguo Testamento. Y cuando él empieza a leer la Biblia, yo no sé mucho de la diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, cuando él me enseña todos estos versículos de guardar el sábado, digo, oh, wow. Yo no sabía que tenía que hacer eso. Y empiezo a ir a la iglesia con él, adventista. Y eso, pues, en ese tiempo es cuando, pues, ya voy, vamos a decir, siendo un 18, 19, 20 años. Y en mi lado religioso, vamos a decir que sé muchas cosas y al mismo tiempo no sé nada. I know there is a God and there are a bunch of Bibles. Yeah. Different Bibles. Yeah. Yeah. Y yo había llegado a la conclusión de que, pues, sírvele a Dios lo mejor que puedas, interprétalo lo mejor que puedas, porque cada quien interpreta lo que quiere. Forget about it. Wow. And ¿Y cuánto tiempo se congregó ahí? estuve casi los 3 años que estaba yendo, pero no era frecuente. Okay. Ni tampoco era muy devoto al sábado. Si había deportes, me iba a jugar. O sea, en lo que estaba trabajando. Yeah. Entonces, o sea, yo creo que era un religioso sin fe. I mean, I practice a lot of stuff and I don't believe nothing. You know? Practico muchas cosas, pero realmente no tengo creencias absolutas. O sea, esa frase que se usa, ¿no? En las universidades, no hay una verdad absoluta. So, el momento que tú creas que tienes la verdad absoluta, pues es fallacy, es una mentira. Y llegué al punto de estar de acuerdo. Entonces, también vengo de una familia en la cual mis padres, pues, no solamente pues, son educados, son maestros. Mi madre es maestra, mi padre es maestro, mis tíos son maestros. Mi padre pues, llegó a ser maestro de universidad. Mi mamá fundó una escuela para niños con discapacidades. Es maestra, es doctora en psicología también. Mi hermano ahorita él trabaja con un periódico en la prensa gráfica en El Salvador y también es maestro en la universidad. En la familia, pues, creo que se lleva eso, ¿no? Pero con la educación y el intelecto viene no sé cómo usar la palabra, pero ese es bien estoico, ¿no? O sea, que todo es una forma de pensar, es mental, e incluso el hecho de creer en Dios es opcional, ¿no? Mi padre fue una de las personas que me decía, usted vaya a la iglesia donde lo inviten, aprenda lo que pueda, pero no se comprometa en nada. E incluso él tenía un chistecito, decía, si visitas cierta iglesia y te invitan a alguna oración, vigilia o algo, pero es viernes a las 12 de la noche y miras que están sacrificando algún animal ahí, entonces sí se salte. No, ahí no está bien. Besides that, aparte de eso... Porque esa iglesia es saber... Yeah. Aparte de eso, dice, esa no te la recomiendo. Pero de ahí lo demás, de la donde vayas, vas a aprender algo. Como tomar ¿cómo se dice? Como un pensamiento simplemente como de estudio. O sea, tomar como dicen en inglés, take an approach de solamente escuchar, aprender, pero nunca tener como convicciones, digamos. Yo crecí con estas frases. La religión es el opio de los ignorantes. O sea, la religión es lo que adormece al ignorante. Si no entiendes algo, pues Dios lo hizo. Si no puedes entender de dónde viene el trueno y el relámpago, pues es que Dios estaba estornudando, ¿no? Si está lloviendo es porque Dios se está bañando, ¿no? Entonces, because you're so ignorant that you had to attribute what you don't understand to God. Entonces, lo que tienes que hacer es educarte mejor para entender lo que está pasando. Entonces, si te duele el hombro, no es que Dios te está castigando. Ve al doctor. Something's wrong. Crecí con frases como la religión, es el alintivo de los pobres. O sea que de alguna manera
Si eres pobre, no digas que es por falta de educación, no digas que es por falta de recursos, no digas que es por falta de oportunidades, simplemente es la voluntad de Dios. Es más, ¿no dijo Dios que bienaventurados los pobres? Siéntete un gozoso que eres pobre, porque los ricos son malos, son ladrones, son políticos. Es más, entre más rico es alguien, dice, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, ¿no? Entonces, si eres pobre, la tienes más fácil, vas a ser Bienaventurado. salvo, Sí. bienaventurado, right? Entonces, yo crecí diciéndome a mí, creciendo de una manera de decir, son mentalidades pobres. Entonces, por eso ten cuidado con la Biblia. ¿A quién se le ocurre decir bienaventurado el pobre? Que alguien te da en la mejilla que pongas la otra. Son frases que se dicen, pero en realidad en la vida real no, en la vida práctica no funciona así. Uh-huh. Todo es diferente en el mundo, podemos decir, secular. Claro. O sea, si alguien te pega, pégale de vuelta. You know? Y no solamente eso, porque yo crecí de la manera que si alguien te pega en la mejilla, entre mi padre me dice, pregúntate por qué. Cuestiona. Claro, ¿por qué te pegó en la mejilla? Si tú lo ofendiste, no lo vuelvas a ofender. Ahora, y si no lo ofendiste y el que te pegó en la mejilla es tu amigo, ya no es tu amigo. O sea, el golpe te da a entender de que tenías una concepción equivocada de esa persona. ¿No? Pero no te vas a quedar a poner la otra. ¿Why? Entonces, ¿por qué? Porque la educación, el conocimiento. Yo vi algo hace poco y te va a dar risa porque ese concepto es un concepto filosófico, ¿no? Cuando en el Lion King, el monkey le pega en la cabeza, ¿no? Al leoncito, ¿no? Yeah. Y le pega en la cabeza y le dice, hey, that hurts. Y le dice, life is hard. Yeah. Y le dice, but move on. Y le dice, it hurts. Life is hard. Well, but it hurts. And then he tried to hit him again and he ducked, Yeah. right? Y cuando él se agacha, le dice, you learn. Yeah. Le dice, Yeah. so now you have a choice. You stay there complaining about somebody hit you, or you learn from it and move on. So, el golpe en la mejilla es parte de tu experiencia. ¿Quién te la dio? ¿Cómo te la dio? All this stuff, right? Pero you're just going to sit there and put the other side? It doesn't make sense. But that's the way I was raised. So, and then the gospel can tell you something different. So, it contrasts. Se contradice muchas veces en tu manera que has crecido y la religión. Había mucho intelecto, ¿verdad? Dentro, y todavía existe bastante de eso. Me recuerdo a mi madre visitándome aquí a los Estados Unidos, fue a la iglesia, ¿no? Y me visita y me toca el hombro y si me está viendo por ahí va a decir, me dice Chepito, ¿verdad? Chepito, no me pongas en mal. Pero es muy intelectual. Entonces me toca el hombro y me mira a los ojos y me dice, ¿realmente eres feliz haciendo esto? ¿Ser pastor? Porque hay carreras de verdad. Y le dije, sí. Bueno, con que seas feliz, pero acuérdate de que pues hay carreras de verdad que tú puedes hacer. Eres muy inteligente. So there are real careers out there. Wow. Because you're smart. I guess this is for not smart people. I don't know. ¿Cómo lo hizo sentir eso a usted? Pues si tú pensaras de esta manera, ¿no? Si tu padre es maestro de universidad, tu mamá es psicóloga, tu hermano es también maestro de universidades, tu hermana es arquitecta y tu otro hermano es abogado, and then dice ella, y el otro pues es pastor. Wow. So he didn't make it in the real world. He doesn't have a real career. He doesn't have a real career. Yeah. ¿Usted cree que por eso muchos, de cierta manera, muchas personas intelectuales, estudiadas, creen o no creen en Dios así? Porque como usted dice, tal vez hay una creencia, pero no es para más allá, para estar tal vez completamente comprometidos. Pero algo que se nota mucho es que tal vez hay muchas personas que tal vez son muy estudiadas, pero aún llegan a creer y niegan la existencia de Dios. A veces lo que yo he notado, a veces están más que nada dolidos con Dios,
que algo pasó en sus vidas or something, pero ¿qué es lo que usted piensa que atribuye eso? Mucho. El intelecto, el dolor o ambos, podemos decir. La lógica. Ujú. La lógica. Cuando tú te llenas de un intelecto, todo tiene que tener sentido. ¿Ok? Ujú. Entonces, si tú tienes que pensar de alguna manera, ¿ok? Si yo soy José y tengo una visión, y mi visión es que yo voy a ser grande y aún mis hermanos me van a servir, y de repente mis hermanos me venden, you know? Ahora soy esclavo. No solamente soy esclavo, sino de que en el tiempo de José, el apellido, el nombre significaba algo. So que ahora no nací esclavo, porque el hijo del esclavo era esclavo. Yo nací libre, pero ahora vengo a ser esclavo. Ahora me venden, ¿verdad? Como esclavo. Ahora me acusan de querer abusar de la esposa de mi jefe, right? Conocemos la historia de Potifar y todo eso. Y luego terminas preso. Entonces, at that point, alguien que tenga un intelecto y no tiene un conocimiento de la Biblia y cómo el Dios que servimos trabaja, I'll be so frustrated. Ujú. And don't talk to me about God. No me hables de Dios. No me hables. ¿Por qué? Entonces dices, el dolor que uno tiene en las experiencias personales. Yo me decía alguien a mi abuela morir de cáncer, pero mi abuela diciendo, pide oración por mí en la iglesia. Hasta un punto que le dije, abuela, wake up. Nadie te va a rescatar. Dios no existe. Porque me frustré tanto de estar diciéndole a la iglesia, oren por mi abuela, oren por mi abuela. Y al final, como quiera, se murió. Y nada sucedió. Entonces, eso prueba my statement. Eso prueba que en realidad puedes estarle rogando a un dichoso Dios que está ahí arriba, que no existe. Y si existe, no está interesado en mis problemas. Entonces, la lógica del ser humano, cuando empieza a mirar las cosas como las hace Dios. Imagínate que la Biblia dice que para que tengas hay que dar. Entonces, si usted como pastor y usted le dice, no sea hipócrita, dice, hermano, aprenda a darle a Dios para que Dios le multiplique. O aprenda a darle a Dios para que tenga. O sea, yo tengo que dar para tener. No, yo tengo que ahorrar para tener. ¿Sí? Hermano, si usted quiere crecer, aprenda a humillarse. No, si yo quiero crecer, tengo que estudiar, aprender, pararme en el que yo me tenga que parar, escalar lo que yo tenga que hacer. Es más, tengo que ser una persona dura and tough, you know. I gotta be number one, right? So it doesn't make sense that I had to be humble, put my other cheek, be quiet, sea humilde, hagas esto, y Dios te va a engrandecer. And people will scream on your face, it doesn't work. But what they're trying to say, it doesn't make sense. And that's what faith is all about. But you can't tell them about faith, you know. So es ahí donde el intelecto humano choca con las verdades bíblicas. Entonces, cuando uno llega a la religión, vamos a decir, llegas con toda tu lógica. Por ejemplo, algo tan fácil que solucionaría muchos problemas en los matrimonios: el amor y el perdón. Ok, tu esposo te falló, tu esposo hizo esto, independientemente de lo que hizo. ¿Qué puede hacer que no le puedes perdonar? Porque hay hermanas que dicen, le perdono cualquier cosa menos esto. Oh, really? Y el diablo escucha y dice, por ahí te voy a llegar. You know? ¿Sabes qué? A ese hermano le hubiera perdonado cualquier cosa menos esto. El diablo dice, ok, let's do that. You know? ¿Por qué? Porque en la lógica dice, no, es que todo eso menos esto, porque no hace sentido. Entonces no lo perdono. Entonces, cuando yo llego a la iglesia de esa manera, empiezo a cuestionar todo. También cuando yo entraba a la iglesia, empezaba a cuestionar todo. La forma que predicaba, cómo hablaba. Como la gente, ¿no? Que llega a una iglesia y lo primero que ve es que qué ropa tiene el pastor y qué carro anda manejando el pastor. Y después voy a ver qué ropa tienen los miembros y qué carro manejan los miembros. Y dicen, ok, I know who's keeping the money here. You know? o ya sé quién se está aprovechando de quién. Entonces, el intelecto es muy delicado. Es algo que Dios te lo pone en tus manos. Pero si los jóvenes que me están escuchando, ¿verdad? Es triste, y yo lo he visto a través de los años. Jóvenes que han crecido en la iglesia, y lo voy a decir claramente, han crecido en la iglesia muy fieles. 1 año en la universidad, pastor. 1 año. Me da tanto coraje. 1 año en la universidad y regresan casi ateos. Yeah. O regresan ya que ya no son varones, son mujeres. Si son mujeres, eran varones. O sea, 1 año expuesto a un intelecto superior al de ellos,
y ya los convencen hasta de qué sexo son. Yeah. Cambian de religión o dejan la religión. Why? You're so ignorant that somebody can convince you in 9 months of all your conviction and who you are and the God you serve. It's sad. ¿Por qué? Porque nunca ha sido retado su intelecto. Y cuando el intelecto es retado, no saben cómo defenderse. Yeah. I mean, and you've seen it. Yeah. I mean, vamos a tener que llegar a los 1800 que prohibían que los cristianos fueran a la universidad. ¿Por qué? Porque decían, te los van a convencer. Why? Yeah. No tienes suficiente convicción. Yeah. I mean, ahora regresas que la tierra es flat, right? Yeah. Y eso regresó ahora. Y mucha gente lo cree. Uh-huh. Like, Le decía wow. una persona, ok, si Rusia está de esta dirección, ¿por qué puedes llegar a Rusia por Alaska también? Uh-huh. It's round. Mucha gente no sabe que estamos 55 millas de Rusia, ¿sabías? Mm. Si vas por el lado de Alaska, Uh-huh. ok, y la entrada donde termina Rusia y empieza Estados Unidos en Alaska son 55 millas. La gente piensa que Rusia son miles y miles y miles de millas al otro lado del océano. Mm. We round, baby. Yeah. As a matter of fact, si visitas Alaska, hay comunidades que they speak Russian. Yeah. I mean, y por eso la ignorancia, ¿ok? Debería ser pecado, dijo alguien. Ahí le dice que mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. ¿Es por eso que a usted le gusta estudiar o eso ya venía? O ambos. Y como repito, en mi casa, ¿pudo haber faltado cereal alguna vez? Uno de los momentos más tristes de mi vida fue cuando vi a mi padre llorar como un niño. Uh-huh. Estaba lloviendo y me recuerdo que en medio de los relámpagos el agua se metió a la casa, como unos 3, 4 pies. Y vi a mi padre que tenía una librera, pero para él en ese tiempo tener una colección británica, it was a lot of money. Y especialmente en un país pobre, ¿no? Donde había colectado tantos libros y había comprado tanto y el agua levantó toda la librera, todos los libros. And it hit the water. Wow. It was tough for him, Yeah. Pero yo sabía cuánto amaba todos esos libros él. And it was tough. Wow. Yeah, we went through flooding like 3 times in the house, like Yeah. wipe everything. Por donde vivía. Uh-huh. Yeah. It was low. It was kind of like, yeah. So, it happens. Yeah. So, pero así, yo le cuento a mi esposa que los juegos de la cena de nosotros era a ver quién decía las capitales de los países de América o de Europa más rápido. Mm-hmm. O mi papá a veces decía, hágame una pregunta y si no sé la respuesta te doy un peso, un colón, desde en ese tiempo, ¿no? So, ask me a question that I don't know and I give you $1. Mm-hmm. So, andábamos estudiando para ver qué le podíamos preguntar que no supiera la respuesta. Uh-huh. ¿Y cuánto dinero ganó en todo? Not much. Mi hija acaba de conocer a su tío, mi hermano, Mm-hmm. y me dice, Dad, este es un diccionario andante. Y le digo, y si hubieras conocido a mi papá. Mi papá ya falleció. Entonces le digo, si hubieras conocido a tu abuelo, this guy is nothing. Nos hacía pedazos. Yep. So, y por eso también, como digo, cuando uno viene al conocimiento de la palabra de Dios, no tenía resistencia yo. A mí, es más, yo me gustaba ir a la iglesia. Mm-hmm. So, pero más por conocer. Como dice la palabra, los judíos buscan señales, right? Y los griegos, conocimiento. Mm-hmm. So a lot of people, they're just looking for knowledge, not a relationship with God. Pero cuando usted llegó a la central, That's what makes the difference. así. Es que ¿Llegó eso- así o llegó por...? Well, Yeah. cuando yo llego a la central, conozco una muchacha que era mi supervisora. El jefe la dejaba ella encargada. Entonces yo miraba que ella andaba muchos libros también. So automáticamente me llamó la atención. Mm-hmm. She's pretty and she got books. Mm. The perfect combination. So empezamos a platicar
y me dijo que iba a una iglesia, pero no me invitó. Entonces yo me invité solo. Le dije que me invitara a la iglesia de ella. Me dijo, pues si quiere venir. Le dije, ya, está bien. Entonces me invitó a la iglesia central. Yo no sabía de qué era bautista, metodista, presbiteriana, nada, ¿no? Pero era una iglesia. Entonces noté su manera de vestir. Era una iglesia y era ella. ¿Ah? Era una iglesia y ahí estaba ella. No, pues claro. Sí, entonces, vamos a decir que a qué iglesia iba a ir era secundario. Ajá, sí. Cuando yo llego a la iglesia, y dicen es la iglesia pentecostal, una hispana. Entonces estaba en la esquina, un edificio blanco, allí en la Fulton y la Lindale. Entonces quizás tenía unos 300 y algo de miembros. Entonces, que cuando yo llego para ahí, empiezo a notar algo diferente. Nunca lo había experimentado. Y esa es la diferencia del poder del evangelio. La manifestación del Espíritu de Dios. That makes a difference. Eso es lo que yo dije, ok, wow. Y es esto. I feel something different. ¿Sí? Entonces eso no lo puedo negar. Siento algo diferente. No es miedo. Es como una reverencia a ese lugar. Empieza una hermana a hablar en lengua. Otra empezó a danzar por allá. Me dieron escalofríos y dije, ok, wait a minute. En la casa no me dio miedo. Pero como una reverencia, ok, this is not about just to know something. Y cuando empezaba a predicar el pastor o el que estaba predicando, it makes sense. Y el amor de Dios y hablando de Dios. Entonces las emociones se involucran, ¿no? Entonces vine de nuevo a la iglesia y ahora ya no vine con la hermana. ¿Ok? Que ella realmente venía de una iglesia de apóstoles y profetas. Ella también estaba yendo nueva a la iglesia. Entonces éramos como los dos nuevos. Yo no sabía que ella empezaba a ir a esa iglesia también. Entonces, y ella venía de una iglesia trinitaria, es hija de pastor trinitario, apóstoles y profetas, que ahora está visitando la iglesia pentecostal, que es del nombre, y bautizan en el nombre. Yo no sé nada de eso, ¿ok? Yo simplemente sé que vengo a esta iglesia. Entonces, cuando empiezo a hablar con ella, me dice, no, mi papá es pastor, pero pues ella está con la revelación del nombre y está yendo a esta iglesia, y había otro hermano que la había invitado a ella. Y cuando yo estoy ahí en la iglesia, es cuando es something that I had never tasted in my life, ever. He escuchado a mi abuela hablar del Espíritu Santo. He escuchado el término de Espíritu Santo. But to feel something different. It's not about here. It's like, not only here, it's all over here. Me recuerdo cuando en un culto de oración fui enfrente and I started crying. Don't ask me why. I was just crying. Y cuando llegué a ese servicio, yo no sabía que era de oración, ni sabía yo que hacían servicios de oraciones. Pero lo que sí supe que entré y las luces estaban apagadas. Y dije, okay, if it's 12 o'clock and they start killing an animal, I'm out of here. Dad. Hey, my dad told me, right? Yeah. You know? So dije, si empiezan a sacrificar acá algo, I'm out of here. Pero las luces apagadas y se escuchaba un grito por acá, un grito por allá. Fui al altar. Empecé a orar, no a repetir. Santa María, Madre de Dios, Roaño. No. Ni siquiera arrepentimiento que yo, pecador, reconozco delante de vosotros de Dios de qué pecado de pensamiento, palabra, de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. You know, that stuff, right? So, none of that stuff. Just talk to God. And I guess there's a guy up there, you know? Yeah. Because I started crying, I started feeling something. And I wanted a relationship with him. Y empecé a hablar con la hermana Judith, que para revelar la pregunta que me vas a hacer después. Yes, that was my wife now. Es mi esposa ahora. Estaba casi seguro porque no podía describir así a alguien más y no ser ella. Lo van a regañar. Sí, ¿verdad? So, para los que no sabían, mi esposa es hija de pastor.
Entonces creció en el Evangelio, conocía el Espíritu Santo, conocía todo eso, pero yo no tenía una experiencia personal. Pero yo llego de nuevo a la iglesia un miércoles, pero llego solo. Y lo he testificado antes. En una ocasión encontré al pastor Israel Guevara en Ecuador y le dije, usted no me reconoce, no me acuerda de mí, quizás ni sabe quién soy. Y dice, usted es el pastor Segura. Y le digo, you know who I am? Y le yeah. Y le dije, pero ¿sabe que le voy a decir algo? Le dije, tal año, usted predicó un miércoles en un servicio de damas y predicó Los héroes caminan solos. Y usted empezó a describir un joven que llegó a este país, no están tus padres aquí, quizás nuestros hermanos tampoco, pero Dios tiene un propósito en tu vida. Y empezó a decir otras cosas en mi corazón. Al punto de decir todo el intelecto que tienes, el conocimiento que tienes o algo que tienes, pero estás vacío porque te falta lo más esencial, que es Dios, la presencia de Dios en tu vida. You need the Holy Ghost. Tú necesitas el Espíritu Santo, bautizarte en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados. The guy just laid down, the way it is. Y cuando él hablaba y después dijo, porque los héroes caminan solos. I still remember this day. Y empezó a dar el ejemplo de Moisés. Tuvo que caminar en el desierto. Dejó sus padres, o sea, sin padres, sin nada. Y entonces dice, el llamamiento a Abraham fue, deja a tu padre y tu parentela, sal de tu tierra y tu parentela. Entonces, cuando empezó a dar el ejemplo de Moisés, de Abraham, cuando José fue arrancado directamente de sus hermanos, porque después dijo José, no fueron ustedes, sino Dios. You need to remember que el que te apartó de tus hermanos, tus padres, no fueron tus hermanos, no fue la guerra, no fue nada, fue Dios. How this guy is saying all this thing. So before I know, I'm in the altar, crying. Y dañé toda mi camisa porque tenía mocos everywhere. It was just unreal. It's unreal. So yo considero ese día fue cuando nací de nuevo, cuando yo entregué mi vida al Señor. Un ¿Qué servicio fecha fue? de damas. ¿Sabe la fecha? La fecha exacta no me acuerdo, que era un miércoles 1988. Yeah. ¿Y cuántos años tenía? Pues 18 casi. So es básicamente un año después que yo había llegado acá. So fue rápido mi conversión a Estados Unidos. Wow. Amigos que yo tuve están muertos o en la cárcel. Entonces yo creo que el Dios me agarró a tiempo para pues que no siguiera esos caminos, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos usted sabe cómo es rápido para uno encontrar caminos que son bastante anchos, ¿no? Pero esa para mí, y cuando alguien me pregunta la diferencia de Pentecost, I said, that's what makes the difference. I needed the Holy Spirit. The experience of the Holy Ghost, that's what makes the difference. You can teach, you can learn whatever you want. You can memorize the Bible if you want to. Pero si no has tenido la experiencia de hablar en otras lenguas, no has tenido la experiencia. Por eso el Señor les dijo, no salgáis de Jerusalén. O sea, todo lo que les he enseñado por 3 años y medio. Han visto levantarse los muertos. Han visto paralíticos levantarse. Han visto leprosos ser sanados. Han visto de todo. All right? But if you don't have a personal experience with the Holy Ghost, you are not going to be as effective as I want you to be. So, no salgan a predicar, no salgan a orar, no salgan a creer que vas a tener tu activados así, everything is going to be nice, pero no empiecen activados hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No empiecen un ministerio, no empiecen nada. Why? Porque le dice, that is going to make the difference. The presence of the Holy Spirit in your ministry. The presence of the Holy Spirit. Because nobody can deny it. You can preach something and I can argue intellectually with you. We can refuse what you're teaching, but I can't refuse what I'm feeling. I can't refuse what I'm experiencing. Y eso es lo que hizo la diferencia para mí. Mi madre, cuando mi padre todavía vivía, y me dice, mi hijo, ¿usted por qué le gusta eso ahí? Y exactamente las palabras de él, yo puedo sentir a Dios. Me dijo, te felicito. Dice, tú has llegado a una relación con tu creador que quizás yo no he alcanzado. Wow. Y lastimosamente nunca pues quiso bautizarse. Y digo lastimosamente, al contrario que alguien pueda pensar, porque sí fue a una iglesia bautista después. Y fue una linda persona. En niveles de moral, mi padre lo comparo con Cornelio.
Yo no vi a mi padre borracho, drogo, abusándonos verbalmente, físicamente. So, si alguien me diría que se salvan por buenas obras, I think my dad would be safe. But if I grab this book, you know, I don't preach it, I don't say it. I hope he found mercy and God tiene la última palabra, pero according with this gospel, but you have to be baptized in Jesus' name. And you have to be born in water and the Spirit. It's just the Bible says so. So it is painful to preach them and say that. Es un tema muy interesante porque hay quienes enfatizan y se van y condenan a todos, como decir, al infierno. Porque, no, es que no hicieron esto. Es like, well, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Dios dio en su vida? Cuando yo comencé en la iglesia, Pastor Arno, rápidamente empecé a dar clases en la escuela dominical y encontré gracia delante del pastor y me puso en unos cultos de hogar. Y empecé a predicar en los cultos de hogar. Y yo era de esos. Yo escuchaba todas las prédicas, escuchaba en inglés, en español y todo eso. Entonces, y copiaba muchas frases que escuchaba, ¿no? Yo le llamo que predicaba como el perico, you know? O sea, repito lo que escucho aunque no entiendo, right? So, that was my parrot preaching. So, mis prédicas de perico le llamo yo. Because I was repeating what I hear, right? And it sounds nice. Y aprendí muchas frases, como si no estás bautizado, sí, pues estás condenado, ¿no? Y en una frase que yo usé una vez, dije, si tú estás bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, has hablado en otras lenguas, no has recibido el Espíritu Santo, andas caminando en santidad, dice, tú vas directamente al infierno y nadie te puede sacar del infierno si no te has bautizado de esta manera. Wow. Yeah. So, y fue cuando, pues, con el tiempo después mi padre murió. Y no tuve la oportunidad de ir al entierro de mi padre. Yo estaba en otro país por causa de mi trabajo. Pero yo empecé a orar y dije, Señor, ten misericordia de él. Y vino una voz clara, viva, así como que alguien está hablando a mi espalda. Didn't you preach that if it's not baptized, this way, this way, and this way, nadie los puede sacar de allá? Why are you praying for mercy now if you preach that? I turned around like, who said that? Yeah. See, you had to preach with mercy. Yeah. Yeah. Entonces yo sé que el ladrón en la cruz no califica en el Nuevo Testamento, ya que muere en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bajo la ley, él tenía que llenar ciertos requisitos para llevar un sacrificio, pedir perdón por sus pecados, y el high priest, right? Tenía que absolverle todos sus pecados. Era un ritual completo el que él tenía que hacer. Y simplemente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. No le dijo, llévame, perdóname. Le dijo, hey man, just remember me. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. So, al final del día, él es el dueño de todo. Así es. Y se dijo a alguien, if he's the owner of the party, he can let anybody in, right? So, si es el dueño de la casa y de la fiesta, él puede dejar entrar al que él quiera. Yeah. Ahora, él pone un reglamento, RSVP. Yeah. So, with reservation only. Yeah. But if you're on the door and he's the boss, I mean, he can do whatever he wants. But as long as we know, everybody has to be RSVP. So as long as we know, we're going to continue preaching what it is in the Bible. Yeah. Pero no tenemos que decirlo con misericordia. Yeah. Y si no aprendemos a predicar con misericordia y lo que nosotros decimos y sentimos es con amor y misericordia, es ahí donde hace la diferencia. Y tuve que experimentarlo porque después perdí a mi hermano menor. Entonces cuando él murió, ese pensamiento, ¿no? O sea, cuando mi hermano menor fallece, y luego mi padre fallece, entonces después mi abuela y el abuelo. Entonces es como un dominó, ¿no? De gente que tú quieres, ¿no? Que va muriendo y cada uno, pues ninguno de ellos es hasta este momento, ni mi madre tampoco es bautizada, ¿no? Mis hermanos tampoco, a pesar de todos los años. He recibido personas que me han dicho por medio de la enseñanza suya, predicación suya,
he bautizado muchas personas y uno dice, bueno, predico, bautizo, menos aquellos que están cerca de mí. Use your logic, right? Yeah. Creo que el punto de esta parte de mi vida es que cuando yo llego a la iglesia, aprendo el verdadero evangelio, ¿no? El evangelio completo. Que he conocido la parte literal, ¿ok? O la literatura de la Biblia. He conocido de dónde viene, cómo viene, pero no había conocido el Espíritu. Y eso es lo que creo yo, en mi opinión personal y en mi experiencia personal, que en su misericordia Dios me ha traído por pasos. O sea, quizás no estaba listo para experimentar el Espíritu Santo, pero creo que fue en el momento adecuado porque pude hacer una fusión del pequeño conocimiento que tenía a la experiencia del Espíritu Santo. Y eso pues es lo que me ha dado la convicción, you know? Es como con mi esposa, ¿no? Entonces yo cuando me caso con ella, digo que le amo, pero es la experiencia con esa persona, ¿no? Que te va dando esa convicción que amas a esa persona. Así que creo yo que en mi vida personal, si a alguien le sirve esto, no trates de buscar a Dios solamente con memorizar versículos de memoria, salmos, yo hago ayuno, yo hago oración, yo no me fallo los servicios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez? Que en privado, no en público, en tu oración privada, en el closet, hablaste en lenguas, sentiste la presencia de Dios and you just cry your heart out and you feel God hugging you. If you do, you have a relationship, you know, and that's what makes the difference. Porque sales afuera de la puerta y dices, I know God is with me, you know, por las experiencias en tu closet, no las experiencias en la iglesia solamente. So, hay muchas experiencias muy bonitas y yo uso el ejemplo de Saúl. Dicen Saúl entre los profetas, ¿no? Yeah. Dice que danzó toda la noche y profetizó toda la noche. Pero nomás se fueron los profetas y se fueron la unción, se volvió a llenar de orgullo, de enojo, agarró la espada otra vez y empezó a seguir a David. Yeah. Well, what happened last night? En la campaña estaba danzando y ahorita está todo enojado otra vez. ¿Por qué? Porque estás con la unción que está en la iglesia. In other words, tienes una unción prestada. You see? Estás entre los pentecostales, pero ¿eres pentecostal? Estás bajo la unción, pero ¿tienes tu propia unción? Por eso me gusta, y ya voy a empezar aquí a hablar en lengua. Porque me gusta del aposento alto, que dice que se manifestó como una llama de fuego, right? Pero dice sobre cada uno de ellos. It was not just a big flame above everybody. You gotta have your own. Es verdad. You gotta have your own flame, buddy. When people get close to you, hey brother, you're so anointed. Get your own. Get away. You breathing my air. Yeah. you sucking my anointing. Eso fue en 1988 que se entregó. Yeah. 88, 90 I get married, 91 Joshua was born. Yeah. Y algo que mi esposa me estaba recordando, que es bien interesante, cuando yo me bauticé un domingo para el miércoles, me estaban diciendo que si quería trabajar en la escuela dominical. Entonces yo me recuerdo del hermano Guzmán, y lo ha dicho en algunas ocasiones, que el primer ministerio. Y mi esposa me estaba recordando un día, that you dad was working in la escuela dominical. Yeah. So, tu papá era mi supervisor. Yeah. That's crazy. Yeah. Yo me acuerdo que él nos contó una vez, o mi mamá nos contó, no me acuerdo. Nos contó, sí, que usted estaba ahí, habían otros futuros pastores también ahí, creo, algo así. Pero que cuando le preguntaron a él, pues él creció él no aprendió muy bien a leer ni a escribir. Él solamente fue parte de first grade y parte de second grade, y eso fue todo. Entonces él no aprendió muy bien hasta que llega a la iglesia y empieza a leer la Biblia, o sea, todo eso. Desde que el pastor le preguntó o le dijo, ¿puede ser usted el superintendente? El superintendente de la escuela dominical. Pero si yo no sé ni leer ni escribir. Pero yo no le estoy diciendo que usted le enseñe. No le estoy diciendo que usted sea maestro. Le estoy diciendo que usted sea el encargado. Usted le va a delegar eso a otros.
Y sí, fue eso fue año 91, ¿no? Como 91, ¿no? O 92. Actually was como 3 años. O 93. Pero yo sé que Joshua ya había nacido. So either Joshua is born 91, gotta be 92 or 93. Porque en Something el like that. 94 sale, por eso. Okay. So, no sé si fue el 92 o 93. Yeah, well, Joshua was Uno de already esos. born. Yeah, he Yeah. gotta be there. Por ahí. Very interesting. No, y tengo una historia que quizás tú no sabes. Esta es la que quiero saber. Me dan una clase de 9 a 11. Y gracias a Dios, ¿verdad? Estamos controlando la clase. Ujú. And I know that I take off my glasses because I remember. Y mi esposa me estaba recordando y dice, cuando ya tenía la clase controlada, me traían otro muchachito que era tremendo. Tremendo. Pero no era de mi edad. Y dice, este es mayor. Y me dicen, no, es que you're doing real good. Ok. Y de repente me traen otro. So, me di cuenta que el que no aguantaba en otra clase me lo traían a mí. Pero de repente me desarmó la clase porque al último ya no sabía qué edad tenía yo, sino tenía un mix. Vamos a decir que me están trayendo todos los rebels, right? Entonces, pero pues empecé, trabajé y me sujeté. Me recuerdo que al final del año hicieron una cena para los maestros de escuela dominical. Entonces, y empezaron a dar unos regalos, pero también unos certificados. Y cuando llegaron a la edad 9 a 11, ¿no? Dice, pues, hermano José Segura. Y pasé y cuando yo agarro el certificado, me quedé como, esta es mi oportunidad. Y dije, bueno, le doy gracias a todos los líderes por la oportunidad que me dieron a enseñar. No sé si voy a enseñar el otro año, ¿verdad? Cada año tenías tú que pasar un filtro ahí, si seguías o no seguías. No sé si voy a continuar el otro año. Les agradezco todo, recibo con honor, ¿verdad? El diploma y todo. Pero les voy a dar un consejo, una opinión. Cuando dan una edad, pues respeten la edad, ¿no? Y si le van a estar trayendo niños al maestro, cuando ya el maestro está arreglando la clase, ¡pum!, llegan y se la desarman, ¿no? Y hay muchos cambios en la clase. Dice, pues, por lo menos avísenle al maestro. Digo, para que el que va a seguir, si ustedes van a seguir como líderes o alguien más que siga como líderes, que les sirva esta experiencia mía, que fue un poco, pues, frustrante, para que no cometan el mismo error. Y le llamé un error, ¿right? Dicen, ok, gracias. Pero gracias por el certificado. Cuando yo me voy a ir, el hermano Guzmán y el dad se voltean a ver y dicen, antes de que se vaya teníamos también esta plaquita. Y le digo, ok. Y dice, para el hermano José Segura, dice que a pesar de todos los cambios que hicimos durante el año, nunca se quejó. I almost got it, bro. I still have it. So, moral of the story. Yeah. Los líderes sí notan tu esfuerzo y lo que tú haces. Y a veces quizás no te lo digan. So, don't complain. Dios sabe y también los líderes lo saben. Pero el que recompensa es Dios. So, hubiera querido esos 3 minutos. De vuelta. Don't say nothing. Yeah. I was so bad. I felt so bad. So. Oh, man. Yep. Ay. So. Yo sé de algunos, de algunos nombres que fueron tremendos en ese tiempo cuando mi papá era superintendente, por eso. So, a ustedes se los mandaba entonces. Hay uno que es pastor ahorita, Ajá. que él se recuerda haber agarrado la silla y tirármela. ¡Pum! En medio de la clase. Estaba enojado, frustrado y le dije... Suelta el nombre. Suelta el nombre. No, es broma. Oh, man. Yeah, y se recuerda y dice, man, I was bad, huh? Eso también dice algo de mi edad, right? Yeah. So, Usted trabajó en la escuela dominical varios años, ¿no? sí. Especialmente yo creo que por esa razón que
tranquilizaba a los... Me ha gustado la enseñanza. ¿Okay? Ujú. Y como digo, estuve si es domingo, lunes, martes, miércoles, 3 días. Desde entonces hasta esta fecha, 36 años, algo así. Pues enseñando de una u otra manera, siempre estoy envuelto en la enseñanza. ¿Y cómo les llegaba a los muchachos, a la escuela dominical, a estos niños tremendos? Well, it's gonna be funny. Es funny porque cuando me preguntaron, ¿usted ha enseñado alguna vez? Le dije, sí, ayudé en el catecismo. Mi madre, como te dije, ella es fundadora de una iglesia para niños discapacitados con problemas de aprendizaje. Ujú. Entonces, y ha trabajado toda su vida con niños con esas necesidades. Mi padre, de la misma manera, yo lo vi a él cómo trabajó con personas que no tenían los recursos. Yo me recuerdo a mi padre comprarle le decíamos los útiles, ¿no? Ujú. Los cuadernos, lápiz, todo eso, a jovencitos de lugares rurales para que vinieran a la escuela. Entonces, él siempre me enseñó algo y decía que si tú quieres ser maestro, you have to teach the unteachable. Y me contaba esta historia. Dice que había un rey que tenía 2 hijos y le dijo el rey a uno de sus súbditos, quiero que mis hijos aprendan música, porque para un hijo de un rey que no sea intelectual y no sepa un instrumento es una vergüenza, porque el conocer un instrumento desarrolla otra parte de tu cerebro, ¿no? Entonces dice, yo necesito a alguien que le enseñe a mis hijos, pero en realidad él sabía que pues era un reto, porque sus hijos no eran los más brillantes del mundo, pero eran hijos del rey. Entonces nadie iba a decir que sus hijos no eran inteligentes. Entonces le pidió a la corte que buscaran un maestro. Y dice que llegó uno y le dijo, ¿le puedes enseñar música a mis hijos? Le dijo, a tocar un instrumento. Y le dijo, bueno, rey, si usted me pide, pues yo trato. Y le dijo, no, ¿puedes enseñar música a mis hijos? Le dijo, sí, claro. Y después de un tiempo llegó el rey y le dijo, ok, quiero escuchar a dónde van mis hijos. Y entonces le dijo, no, pues estos no sacan ni una nota. Y le dijo, ¿y por qué? Y le dice, bueno, señor rey, no lo quiero insultar, no le quiero decir nada, pero pues sus hijos como que no son... y no, aparte de que no se portan muy bien porque son el hijo del rey, no le pueden decir nada. Llegan cuando quieren, hacen lo que quieren, no tienen disciplina y you can't touch them, you know? Ni los puedes regañar, ni los puedes tocar, no puedes hacer nada, son los hijos del rey. Y mi padre contaba la historia de esa manera, ¿no? Que a pesar de que eran duros para aprender, no tenían disciplina. Ujú. Entonces el rey le dice, ok, vete. Y luego le dijo a la corte, les dije que me buscaran a alguien que me le pueda enseñar música a mis hijos. Y desde la corte le volvieron a decir, le dijo, bueno, hemos buscado al mejor maestro. Y aún así, el problema son tus hijos. Y uno de los condes que estaba con él le dijo, señor rey, ¿me permites a mí tratar? Me dijo, ¿sabes música? Le dije, sí, sé música, pero por lo menos lo básico. Pero tú quieres que ellos aprendan un instrumento. Le dijo, sí, ok. Se lo dio a él y en menos de 2 meses los muchachos ya estaban tocando un instrumento. Ujú. Entonces le dijo, wow, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que tú hiciste? Le dijo, no vine a enseñarles a ellos, sino vine a decirles por qué sería bueno que tocaran un instrumento y qué beneficioso sería para ellos. And it's fun. Ujú. So I don't see myself as a teacher, he says, but I want them to be interested. ¿No? Entonces uno debe de saber why you do what you do. Ujú. If you find yourself your why, the how is easy. So you don't find a how because you never know why. So mi padre decía, yo puedo darle 5 muchachos a un maestro y 2 de ellos van a sacar A, pero lo sacan porque son autodidactas, aprenden solos. Dátele un libro y ellos aprenden solitos. Hay quienes agarran un instrumento y lo aprenden solos, pero eso no refleja al maestro. Hay otros que son disciplinados y tienen interés y tal vez pueden aprenderlo medio, pero aún eso depende del estudiante. Pero vas a encontrar alguno de que quizás tenga alguna discapacidad o quizás falta de interés. Ese necesita un verdadero maestro. Los otros son autodidactas, puedes darle un libro, lo aprende.
Entonces muchos maestros se hacen llamar maestros cuando en realidad le quieren enseñar a los que aprenden solos. Pero si tú agarras a alguien que no quiere aprender, no tiene interés, y le puedes sacar ese interés, and you teach him that why. Yo tengo el ejemplo bien práctico y lo he compartido antes. Yo tenía un jovencito que drop out of school, salió de la escuela. Terrible. Y orando, ¿verdad? Sucedió algo en su vida que no creo que es casualidad, fue Dios. Él fueron a pedir una comida que dada en gobierno y le daban queso, leche, comidas de gobierno porque no estaba su papá con ellos. Entonces, él está en la línea porque le va a traducir a su mamá no habla inglés. So, él le va a traducir a la mamá para que le den el beneficio, ¿verdad?, de gobierno. Y cuando van llegando cerca, la muchacha que está ahí cierra y dice, lunch. Y cuando ella se sale de la oficina, le dice, oiga, le dice, estamos aquí por horas parándose con mi mamá y usted nomás va a ir a lunch, ¿a qué hora regresa o cuánto más vamos a estar aquí? Y la respuesta de la señora fue, tradúcele y dile a tu mamá, like basically, she's begging you wait as long as you need to wait. Si tú estás pidiendo, vas a esperar lo que sea necesario esperar. I'm going to take my lunch. Y le dijo él, no ofendas a mi mamá de esa manera. She's just not the beggar, ¿Por qué ofendes a mi mamá de esa manera? And he got so mad because he was so cholo, right? Con los pantalones bajos y he was ready to fight the whole world. Y la señora nomás lo va viendo y le dijo, like, besides you going to jail, no vas a ir a parar a la cárcel como tú quieras. Le dice, ya tienes una vida perdida. Y le dijo, why don't you do something for your mom? Pero así, pero en una forma no como un consejo, sino como una burla, ¿no? Why don't you give something to your mom? Do something. Y dice que eso le pegó como un ice en la cara. Y cuando estábamos platicando, le dije, well, what you get out of that? He said, I don't know, I was so mad. Y le dije, why don't you go back to school? Become someone. So nobody will ever humiliate your mom. So you can provide for her. He found his why. See, he was going to school because everybody was going to school. Now he went back to school. Why? Because he wants a career. He wants to be somebody. Help his mom. He said, and my wife in the future will not be begging for a piece of bread. I'm going to do that. He graduated from school. He graduated from college. He has a business now. Okay? 2 houses over here by Woodlands. Okay? And we still communicate. Yeah. But you see, what makes the difference? The teacher? Or what I did is try to help him to find his why. Why you do that? And pastors, we need to do that sometimes. Yeah. We tell them why you have to be Christian. Your life is going to change. I mean, Jesus Christ already did everything. Yeah. You just have to take that salvation. You can be different. You don't have to be a drug addict. You don't have to, be in a broken home. So, but to me, como dices, no, cuando estaba enseñando escuela dominical, that was my approach. All these kids, all what they need to know is why they're here. They have a purpose in their life. They were created for a reason. And they can be more than what they think. Y muchos de los jóvenes, lastimosamente, cuando alguien se suicida es porque it has no why. Yeah. It has no reason to live. It has no reason to breathe. But they find a reason. Y esa es la mentira del diablo. You're not worth it. If you die, nobody cares. And that's not true. Yeah. Yo incluso lo hago en forma de chiste y cuando se lo enseño a los jóvenes se lo enseño de esta manera. When your mom and your dad got together, it was thousands of you guys swimming to survive. Dude, you're fast, you're smart. What? You beat everybody else? Someone was like, what are you talking about? You're like, we have to have a different conversation. So don't tell me you're not smart, that you can't make it. I mean, out of 1,000, you're the one to survive, and you're still here. Yeah. And then you grew up in these tough neighborhoods, and you made it through. You went to rough schools, middle school, high school, and you're still here. Because God make you like that. You're tough. Usted enseñó
escuela dominical a niños, adolescentes, jóvenes, incluso en el Instituto Bíblico encima, jóvenes, adultos, todo. ¿La manera de enseñar fue lo mismo? ¿Así? Same principle. Yeah. It's the same principle. I'm not going to tell an adult about the swimming thing, but, you know, so sometimes the examples are a little bit different. The principle is the same. Remember, adult is just overgrown kids. Yeah. You know, sí, tenemos uno grandote allá. Mira un niño. Ahí atrás. Okay. Mira un niño y está a la par de su mami, right? Oh, mami. Y miras a un adulto, está a la par de su esposa. Oh, man. You know? Sí. So, in essence, yeah, we have feelings. Y por eso también no digan, oh, es un niño, no sabe. I learned to treat them as an adult, as a human being. Yo le doy un consejo a los que me están escuchando de escuela dominical. Please don't do that. Don't go Saturday night and put some stuff together, you know, el sábado en la noche, unos par de versículos, al cabo que son niños, le voy a contar una historia y ya hago la escuela dominical. Don't do that. Why? You're underestimating. You know, you're underestimating. That is not just a kid. Yeah. You know, that's a future leader that you're training right now. That's a future pastor that you're training right now. And your training has to be the best. Y esos niños están contando contigo. I'm telling you, cuando yo era un niño, me enseñaban en el catecismo. Yo te puedo recitar un montón de oraciones y todo eso. Y de historia que nos enseñaban. No cualquier cosa. Y luego llego a la iglesia verdadera con el evangelio correcto y me ponen a contarme solo la historia de David y Goliat. Y ni siquiera bien explicada. Y luego... y luego ya, se acabó la escuela dominical y nos dan un montón de dulces, right? Y después se enojan because we're hyperactive. And you just fill me with candy. I mean, what else do you expect? Yep. So, es una gran responsabilidad ser maestro de escuela dominical. La siguiente generación está en tus manos. You know? Como dice que el jovencito, la maestra decía, y le dijo Jesús a Jeremías, baja de ese árbol que es necesario pasar por tu casa. Y los niños decían, Jeremías. Y dice, maestra, cállese. Y le dijo a Jeremías, y Jeremías, ¿sabes? Y le dice, pues no es saqueo, maestra, le dijo. Estaba viendo si estaban poniendo atención. Así encubre. Estaba viendo a ver si estaban poniendo atención. So sometimes we don't even learn the names. We have to be double checking our notes and stuff. Como una responsabilidad aburrida de una escuela dominical. Y si son jóvenes, con más razón, van a tomar decisiones que van a cambiar el resto de su vida. Y lo que tú enseñas y cómo tú lo enseñas. Y si son pastores, la decisión que ese padre de familia tome. Hay una mamá que está ahí ese día diciendo, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Me quedo con este hombre o no me quedo? Hay jovencitos que dicen, ¿me quedo en la casa o run away from the house? And they debating on that stuff. And that teaching that day, and the manifestation of the Holy Spirit, it can be that answer that they're looking for. So teaching is a great responsibility. ¿Cuál cree que ha sido el reto más grande de haber enseñado escuela dominical, jóvenes, adolescentes, adultos, lo que sea? Tal vez diferentes retos, pero ¿cuál ha sido uno de los más grandes tal vez que usted ha enfrentado? Dejar mis emociones a un lado cuando hay convicciones bíblicas. A veces yo no quiero decir, si no estás bautizado, ¿verdad? No serás salvo. That's what the Bible says. You know? Porque a veces digo yo, I'm going to leave it a gray area porque, you know, la señal inicial de hablar en otras lenguas es hablar en otras. La señal inicial de recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Entonces muchos predicadores cuando lo dejan ahí a un ladito, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Don't say that, it's not too tough. So lo más difícil es enseñar la palabra con amor y con misericordia. Que el que lo escuche sepa que no estás condenando ni lo estás criticando, sino que porque le amas le dices la verdad. Yeah. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Pedro, si no me equivoco, le dices, maestro, pero es que es dura tu palabra. ¿Te quieres ir tú también?
Nunca he usado esas palabras porque a mí se me van. Entonces, only Jesus can say that. Okay? Pero I have to be ready cuando alguien diga, Pastor, man, that was tough. But it had to be said. But at the same time, you said it with love and grace that the people in the congregation received it. And that's the challenge. That's the tough part. That's, como cuando tienes que hablar, con un joven, mi hijo no va a poder tocar, va a quedar en disciplina. And he might say, yes, Pastor, or he's like, I'm leaving this church because of this, because of that. It wasn't my fault. And then he started blaming everybody. So it's not about finding someone to blame, but you have to do it. And some pastors just like, vamos a ver qué Dios hace. No, Dios está esperando a ver qué tú haces. Yeah. So that's tough, to teach. Usted sirvió en todos los ministerios, lo dijo una vez, menos del de damas. Y me metí en problemas por eso. Sí. Me regañaron. That's not funny. ¿Cuál fue su favorito? Mi favorito es Escuela Dominical, always. Yeah. Oh, yeah. Oh, definitely, yeah. No doubt. Especially Escuela Dominical con jóvenes, oh, yeah. It is challenging, but it's so rewarding, so rewarding. Hay parejas casados hoy en día que fueron mis estudiantes. And when I see them, married, happy, in church, and glory be to God, right? Pero que todavía dicen, I remember that teaching. When you say this, man, that helped me a lot. I remember that teaching. You say this, and I was ready to take this decision, but you give that example. Like, oh. Hace poco alguien me dijo, yo enseñé en una ocasión, hay un gallo en el camino. Entonces, que pues, Pedro estaba diciendo, ay, que yo voy a hacer esto. Y le dije, Pedro, mira, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Don't talk a lot, right? Y yo les decía que everybody is going to encounter a rooster in their life. Sooner or later, it's going to grow, right? So, cuando tú fallas, cuando tú has fallado y fallaste en algo, it's hard to get up. So, cuando canta el gallo, te está diciendo, God knows. Porque dice que Jesús volteó sus ojos donde estaba Pedro. Y se encontraron con los de Pedro. Pero no encontró unos ojos de condenación, sino que le dijo, Peter, I told you. Right? Dice, y lloró como nunca había llorado. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se levantó, se llenó del Espíritu Santo, and he gave that powerful preaching. Yeah. Acts 2:38, right? 3,000. ¿Por qué? The rooster is not there to condemn you. It's to remind you that there is mercy for whatever mistake you're making. So Judas went and hanged himself. Pero aquel no escuchó el gallo. Yeah. He took a decision. He just took it upon himself to say, I'm not worth it. He fallado. No me puedo levantar. And some people can't get up. They can't preach with authority again. No pueden orar por los enfermos. No pueden volver a ministrar because so much guilt. Entonces han limitado la misericordia de Dios. So yo le digo, cuando canta el gallo, we want to see what colors are in your life. Y anyway, pero lo que me estaba diciendo es, hey, remember the rooster? And I was like, you still remember the rooster? Dice, Pastor, cuando he fallado, me he levantado. Right? Wow. Porque que canta el gallo no es para condenarme, es para recordarme that there is mercy in God. And so cuando alguien te venga a decir, pero usted hizo esto y esto, usted hizo esto y esto. Pónganse de acuerdo, dígale, yeah, you're right. So go and ask for forgiveness and get up. So the rooster is not there to condemn you, it's to remind you that there is mercy. Because a lot of times we promise so many things, and you're not going to fulfill. Yeah. So you say you're going to do all this, but you fall. Well, get up and go. So Jesus was telling him, I told you, stop promising things that you can't do, right? Yeah. So simplemente bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Justo ayer estaba leyendo esa escritura, donde dice que todos se iban a escandalizar de mí. Y dijo Pedro, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Pedro dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y dice, yo no te negaré. It's like, si es necesario. Yeah. Mi vida. Yeah, exactly, y eso te da a entender que tenemos buenas intenciones. Yeah.
Y muchas veces hemos querido hacer tanto que cuando fallamos, we feel so bad. Y ese es el trabajo del enemigo, el acusador, right? Te hace sentir tan mal that you can't preach with authority no more. No te puedes levantar, no puedes orar por los enfermos, no puedes exhortar a alguien más, porque dices tú, ¿quién soy yo para exhortar si yo mismo falla tanto? Well, guess what? Entonces tú todavía no estás bajo la misericordia de Dios. Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Ahora debería tener más autoridad para orar y decir, ¿sabes qué? No es por mis fuerzas. Porque si alguien dice que exhorta con autoridad, predica con autoridad, tiene un ministerio pastoral porque él nunca ha fallado, entonces tú todavía estás dependiendo de tu propia, your self-righteousness, de tus propias virtudes y no de la misericordia de Dios. So, mi deseo es que nunca caigas. Because Yes, sir. so es mejor decir uno, you know what? Por eso ese versículo, man, a mí me causaba dolor de cabeza. Ponte de acuerdo con tu adversario antes de venir. I'm like, el adversario es el diablo, right? I don't even want to talk to this guy. ¿Por qué me voy a poner de acuerdo? Well, what happened es cuando él te dice, no mereces ser pastor. Yeah, you're right. Yeah. 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 Pero, por la misericordia de Dios voy a seguir pastoreando. Yeah. You don't deserve to teach this subject. You know? You're right. Pero por la misericordia de Dios sé que alguien lo necesita escuchar, and I'm going to keep on preaching until the Lord comes. Well, who are you to pray for this person? You're right. But in the name of Jesus, bajo the authority of the Holy Spirit, I'm going to pray for this lady, and I know she's going to be healed. Una de las preguntas que me han hecho mucho, especialmente muchos jóvenes, es ¿cómo me puede amar Dios tanto si le he fallado tanto? And I'm like, I keep asking myself the same question. Logic. You're looking for the logic. Yeah. Because nosotros estamos acostumbrados a veces que cuando fallas te dan con el cinto, ¿no? Y si no, por lo menos en la cabeza, ¿no? Un coscorrón, something, and hit you. En algunos casos le tiran algo. Sí. As a matter of fact, I can share this with you, que pues en mi otra vida, right? Cuando en el catolicismo hay personas que tienen que golpearte, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y hay quienes tienen que hacer un sacrificio, ir de rodillas, sangrando, golpeándote. So somehow you have to suffer to show that you repented. And Jesus came and like, tus pecados te son perdonados. Get up. Toma tu lecho y anda. That's it. You're like, that's it? That's it? It's too simple. It's too easy. Yeah. It's called mercy. Yeah. Pero ahora dice, como se ha hecho contigo, es con otros, porque otros te van a ofender y tú los tienes que perdonar. So, sometimes we're looking for that self-righteousness. Oh, yeah, pero a mí me costó levantarme, pastor. Oh, really? Okay. I just call upon the blood of Jesus. You know? So, it's just like that. Es como un padre, ¿no? Quebraste el vaso. You know? Te tienes que cortar para mostrarle a tu papá que sufriste también. Sorry, Dad. I can't put it back together. Yep. Oh, no, I'm going to cut you first, and then I want to see if you suffer a little bit, and that way I forgive you. It doesn't work that way. So, mercy. Es algo a veces que no practicamos because of that self-righteousness. Yeah. A veces creo que a veces uno como ser humano quiere simplemente alcanzar lo que me agrada de mí, right? What I want to do. I was ready to throw the towel one time, you know, como maestro de escuela dominical, right? Y dije, no, I can't do this no more. Y me sentía bien mal porque pues uno también falla, ¿no? No había hecho grandes cosas de pecado, pero I felt, it's one of those times that you just feel low and yo también fallo aquí, yo también fallo allá. Y gracias a Dios llegó un predicador a la iglesia y él dio este ejemplo que dice que pues un hijo le había fallado bastante a su mamá, usó la mamá en vez del papá, ¿no? Entonces, pero dice que le había fallado bastante, que nunca había sido responsable, se había salido de la escuela, nunca fue un hijo pues la madre no estaba muy orgullosa de él y al último hasta se había ido de la casa. Pero con el tiempo él sintió el deseo de regresar. Y pues básicamente le mandó una nota y le dice, mamá, tengo deseo de regresar a casa. Y si tú me perdonas y puedo regresar a casa, pues pone un pañuelo afuera
de la puerta de la casa. Y yo voy a pasar en el autobús y si yo veo el pañuelo en la puerta, yo voy a pedir al autobús que se pare y voy a llegar a la casa. Y si no veo el pañuelo, yo voy a pasar y perdóname por molestarte. Y te comprendo que estés desanimada o disappointed, right? Que no me recibas porque no he sido un buen hijo. Y cuando iba pasando el autobús, dice que la gente del autobús empezó a mirar por las ventanas y todos dijeron, what happened, what's going on? Y dice, what happened to the house? Y estaban unas cobijas blancas colgadas afuera. Y dice, lady, está colgando la ropa afuera, ¿o qué le pasó a esa señora? Puso unas cobijas allá afuera. Y cuando él se bajó, ella estaba parada junto a las cobijas. Wow. Dice que él llega con la mamá y le dice a la mamá, no puse un pañuelo porque quizás con la velocidad del autobús no lo hubiera visto. Yeah. Puse unas cobijas afuera. When I teach or when I pastor, I know I have a lot of mistakes in my life. I don't deserve to preach in a certain way, or I don't deserve to pray for somebody, o dar un consejo. Pero mi oración siempre, Señor, sé tú el que hables por mis labios, ¿no? Y perdona mis ofensas, perdóname, Señor, por mis fallas, son tan grandes, ¿no? Pero eso me ha ayudado a levantarme cada vez, a volver a enseñar, a volver a darle un consejo a alguien. Y yo se lo aconsejo a cualquier persona, I don't care how low you think you fall. Man, if you get up and start ministering again, praying for the sick again, counseling people again. Hay quienes han dejado de tocar un instrumento porque han fallado de alguna manera, han dejado de cantar. Man, there is a big sheet, hay una cobija grande en la iglesia espiritual que Dios tiene puesta para ti cuando regreses a ese ministerio. Es la misericordia de Dios. Dijo alguien, pero si tu hermano llega y te baja la cobija y te borra y te esconde como el hermano mayor del hijo pródigo, right? He was mad. Yeah. Y le digo, you need to see it in the spirit. Y siempre va a haber algún hermano mayor que no va a querer danzar cuando tú toques. That's in the Bible too. Dice que no quiso ir a la fiesta. So now I'm not clapping, right? Because you're thinking. Now I'm not clapping because somebody's playing the instrument. No te concentres en tu hermano, sino en tu padre y el ministerio que Dios te ha regresado. That's powerful. Mercy. A veces uno, como dijo usted, culpabilidad. Guilt. Ese es el arma número 1 del enemigo. Yeah. I don't deserve this. No, it's not about deserving. No se trata de lo que yo merezco. La misericordia de Dios es lo que Él ya hizo por mí. El hijo pródigo no pensó en ese momento si lo merezco. Dijo, mi padre es un hombre bueno, que hasta sus jornaleros. I know my dad's heart. It's not about your heart. ¿Y sabes qué es la diferencia cuando la gente dice, David era conforme al corazón de Dios? Y dices, no, bueno, pues me mató y fornicó. It doesn't make sense que era un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que está diciendo es que actuaba conforme al corazón de Dios. O sea, que no es el corazón de él, sino que él conoce el corazón de Dios. That's why he would just go and ask for mercy. Míralo cómo es de malilla. Cuando le dijeron que este hombre había matado a la oveja y todo, ese hombre tiene que morir. Le dice, ese hombre eres tú. Oh, let's ask for mercy. No que tiene que morir. No que tiene que morir. I mean, oh, you changed your mind, did you? Okay. Pero dice que se vistió de cilicio, hizo ayuno y oración y fue a pedir misericordia. Él hubiera dicho, wow, la sentencia está hecha, soy un hombre de palabra, I'm okay myself, right? No. I mean, Salmo 51, ¿no? Límpiame con hisopo, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Entonces, ahí donde encontramos que dice que él conocía el corazón de Dios, era conforme al corazón de Dios. O sea que sabía que si pedía misericordia, he will find it. Estaba leyendo esa escritura en estos días. Cuando llega Natán, ha sido casi un año después. Yeah, their baby's there. Exactly. Y él dice en el Salmo 37 o 32, no me acuerdo, mientras callé,
Se envejecieron mis huesos. mis huesos. Uh-huh. It's because of that. Yeah. Guilt. Yeah. No puedes. Dice que el que esconde su pecado no prospera. Yeah. ¿Sí? Pero el que los confiesa encontrará misericordia. Sí, yo siempre decía que el que esconde el pecado no prospera, el que lo confiesa prosperará, decía yo. Right? It's logic, right? Pero te digo logic, right? Pero dice que el que esconde el pecado no va a prosperar. Porque es todos los rewards que puedas tener en esta vida no se te van a dar. Todas las riquezas y las bendiciones de este mundo no se te van a dar. El que esconde el pecado no prospera. Pero el que lo confiesa no va a encontrar solo en esta vida, sino en la venidera. Encuentra misericordia. So you get the blessing in this life and in the next life. Wow. Usted, todo esto, lo que estamos hablando ahorita, mercy, learning to get back up, levantándonos todo, después de fallar y caer. Yo sé que menciona que ahora que ha sido pastor, ¿verdad? Es donde también lo menciona como una experiencia para usted. Pero cuando usted, si vamos a cuando usted entró a ser primero un asistente de pastor y después pastor, ¿cómo fue esa transición? ¿Igual? O sea, like, you feel undeserving? Did you feel, se sentía como que no era lo que quería, de cierta manera? Mi pastor me dijo un día, Pastor Felipe Chicas me dijo, no diga eso. Y ahora tú me quieres que lo diga en público. Hey. Just don't get us in trouble. Cuando se me pidió tomar el pastorado, no fue esta la primera vez. I actually say no. Mm-hmm. Y mis palabras fueron, pastor, yo no me veo a mí como pastor. I can teach. Me veo como maestro. Okay? And I love to teach. As a pastor, I see you. I see my pastor cry. So, I don't want it. Yeah. Okay? A lot of people don't know, but es difícil tomar decisiones. In whatever decision you take, en una iglesia de esa magnitud, grande, como la central, hay quienes me han dicho, voy a orar para que Dios le dé una iglesia así de grande. Le digo, ¿qué le he hecho a usted? ¿Por qué quiere eso para mí? So, because they don't know what they're asking for, right? Yep. Es como alguien que te diga, voy a orar para que tengas 15 hijos. And like, el que tenga 3 dice, well, excuse me. Yeah. If you are a responsible father, right? Yep. So, y algo que no mencioné cuando conocí a mi esposa, cuando yo le pedí que fuera mi esposa, y le dije, would you marry me? Como les repito, yo no venía de ella es hija de pastor. Mm-hmm. Entonces, y me vio a los ojos y me dice, I will marry you with one condition. I don't want to be a pastor's wife. You know what I said? Sure. No Great. problem. Better. Great. I don't even know why you even mentioned that. You know? In my mind, like, I don't even know why you say that. It's not even close. Y por eso a veces yo le digo a ella, le digo, this ministry, this chasing, like Jonah kind of stuff, it's on you. It's on you. Yep. Because you're a PK, I'm not, okay? So, since that made you, you're running, okay? So, y a veces ella le da risa, a veces se entristece, pero se lo digo de esa manera. Le digo, babe, this is on you. That big fish, is coming after you, not me, okay? So, because we're one flesh, right? You're going to swallow both of us. So, no, I just don't, I don't see myself as a pastor. Mm-hmm. Me recuerdo en una ocasión cuando estábamos en una oración, terminamos un ayuno y el pastor Felipe me dijo, mire, yo quisiera que usted me ayudara con esto y esto. Y si en el futuro, cuando es pastor, y rapidito le caché la palabra y le dije, wow, I don't want to be a pastor, right? Y me acuerdo que estaba en la iglesia 11 haciendo ese ayuno. Se acercó y me puso su mano, no sé si se acuerda, pero él se puso su mano sobre mi pecho. Y lo que él dijo, Señor, dale un corazón de pastor.
I don't know if he remembers that, But you remember that. I remember that. Okay. We pray a lot of prayers and I he hecho muchas dedicaciones y todo, right? But those simple words. Yeah. Ponle un pastor, un corazón de pastor. And then he puts his hand on my head y dice, síguelo ungiendo con sabiduría para enseñar tu palabra. Okay. Yeah. I'm pastoring now. Yeah. So, Me he dado cuenta que los que no quieren son los que terminan haciendo lo que... es como la historia de los dos hijos. El que dijo sí, no lo hizo. El que dijo no. Y otra cosa que yo lo aprendí de un pastor de la UPC. Dijo, do you want to make God laugh? Have you heard that one before? Yep. Just share your plans with God, right? Yep. Just tell God what you're not going to do. He's like, oh, really? Really? Yeah, okay. This is what you're going to do. So you want to make God laugh, tell him your plans. Usted, ni he tocado esto y sé que estamos llegando al corte del tiempo que tenemos, pero... You told me about... Pero lo hemos platicado y no quiero dar tantos detalles más allá porque ha sido pues, en confianza, creo, también. Pero... I'm type A. You want to know my blood type. Pero usted, en su trabajo secular, llegó muy, podemos decir, alto en el mundo, en el ámbito secular, de trabajo secular. Sí, gracias a Dios que sí. Gracias a Dios que sí. Porque anduvo en diferentes países y... Yeah. What did you used to do? What was your subtitle? Cuando yo estoy ya yendo a la iglesia, pues, y de parte de uno de mis tíos, yo estoy trabajando, pues, lavando platos cuando vine acá, ¿no? Entonces, y pues, con todo ese intelecto, tú sabes que tienes que saber muy bien cómo lavar, right? Cómo restregar y todo. So... Yo comparto esto con los jóvenes bastante, y siempre que puedo lo hago. Y es que de parte de Dios no te debes de intimidar. Entonces, yo fui a la escuela, conocía partes del inglés, no lo conocía muy bien. Entonces, mi esposa fue una llave importante en mi educación, porque me dice, usted vaya y tome sus clases. Entonces hice un transfer de mi educación. Entonces, mientras estoy aprendiendo el inglés, hago un research y yo sabía cuánto pagaban haciendo cambios de aceites en trocas de 18 ruedas. Entonces, un amigo que era técnico de mi esposa, pasamos por una compañía que se llama Stewart & Stevenson. No sé si puedo mencionarla, no, pero ya ha cambiado mucho. Ya la dije. Entonces... En la compañía mundial, ¿no? Entonces, sí, está más bien metida en los campos petroleros y todo eso. Todos hacíamos, trabajo con todos. Incluso en ese tiempo, el vicepresidente de los Estados Unidos tenía acciones en muchas de esas compañías, con las otras 3 que trabajamos. Pero yo ni que ver con todo eso. Simplemente, pues, yo fui 2 años a tomar un entrenamiento técnico. So, aquí donde me ves, pues los primeros 2 años de educación mía aquí en Estados Unidos, ya en inglés con mi certificación, es el diesel technician. Entonces, es specialized in fuel injection, on diesel like Cummins, Detroit, Caterpillar, stuff like that. Entonces, y en 2 años, mi esposa me dice, usted va a trabajar en esa compañía. Vaya y aplique. Okay. So I laugh. Y me dice, yo lo declaro, pero yo no sabía de esos términos. Yo no sabía que las hijas de pastores declaraban cosas. Y yo le decía, I don't use that language, okay? Remember, your intellect, right? Yeah. Tú te preparas, haces esto, A, B, C, vas a hacer el interview.
No manejas en el freeway, apuntas a una compañía y dices, you're gonna work there. So, I said, look, voy a terminar eso. No, vaya el lunes. No, mire, voy a terminar. No, que vaya. Bueno, me insistió tanto, voy para allá. La historia corta es que they hired me. Y no había terminado todavía. Entonces, cuando ya terminé, traje mis documentos. Y mi historia con ellos es de pasar de técnico a lead man, supervisor, manager, supervisor in the department. And then con la branch empecé a trabajar con ellos. Y después, pues, con el distrito. Y después, pues, era el corporate trainer. Y pues después les ayudaba con los contratos en español. Y eso fue lo que me permitió, pues, viajar en diferentes países. Son contratos de, pues, multi-million dollar contracts. Un pequeño ejemplo de eso, ¿no? Cuando una compañía petrolera ordena 2, 3 generadores, pues son generadores de, pues, de $3 millones cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y hay que generar eso. O sea, son ciudades que es afuera de Kuwait o donde ellos van a estar haciendo drilling, haciendo todo eso. So, it's a lot of logistics. So, estuve envuelto en muchas de esas cosas. Fui miembro de la iglesia antes de ser ministro. Y a pesar de los trabajos y la demanda de las horas que teníamos, y mi esposa también estudiando y haciendo eso, siempre tuvimos ministerio en la iglesia. Fue hasta los últimos años, después de la muerte del pastor Silguero, que ya me alejé un poco, ¿verdad? Y tomé otros contratos que ya no me dejaban. Y estaba en ese movimiento de que pues nos íbamos a mover de iglesia. Entonces, y pues estábamos pensando en muchas cosas que habían sucedido, y pues el pastor Felipe llegó un día conmigo y me dice, pues me gustaría que nos ayudara como asistente de pastor. I was like, okay. So, it was different. Pero regresando a eso, algo que me ayudó bastante en lo secular fue, pues, que en lo secular uno debe de tener, pues, bastante disciplina en lo que haces. Tienes que tener, pues, y mucha competencia. Porque cuando estás afuera, en lo secular, y esa es la diferencia del liderazgo afuera y el liderazgo dentro de la iglesia. Yo a veces escucho enseñanzas de liderazgo, ¿no? Y enseñan muchas cosas que son seculares. Son, tal vez se aplica. Pero cuando las escucho, yo digo, bueno, eso nos enseñaban en el mundo, ¿no? Y muchos pues han copiado ciertas cosas o estructura de las compañías y todo eso. Y acuérdate que la lógica dentro en la casa de Dios, pues no más, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí, pues, me costó una transición, porque a veces ya con liderazgo, no como maestro, porque como maestro yo siempre he tenido eso. Pero cuando me dicen, usted va a supervisar tal departamento, va a supervisar esto, va a supervisar, la palabra hizo cortocircuito en mi cerebro, porque el momento que me dijeron, usted supervisa eso, automáticamente yo digo, ok, competition, right? Entonces, hay que hacer esto. You're gonna have to play hard. Tienes que ordenar todo, los schedules, tienes que tener proyecciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Entonces, si estos hermanos van a llegar a tal hora y llegan tarde, they need to be replaced, you know? Si tengo una posición en la iglesia, what is your job description? Esta es la descripción de todo lo que tú tienes que hacer y tú eres responsable por esto. Entonces, yo puedo servir, ¿verdad?, como bajo cualquier persona, pero cuando te dicen, bueno, tú vas a estar encargado de esto, to me, if you don't, you're fired. Un hermano que se ríe, quizás cuando vi el podcast le va a dar risa, porque me dijo una vez, dijo, pastor, si en su ambiente secular yo le llegara tarde como ahora, ¿cuántas veces me hubiera corrido ya? Y le dije, only one time. Because you wouldn't be with me no more. Yeah. You know, y el dicho de nosotros era, you know, if you show up late the first time, and showing up late is 15 minutes prior, right? So if you show up late, I'll give you a verbal warning. If you show up late again, I'll give you a written warning. What about a third time? It won't be a third time. Yeah. And it's cutthroat. I mean,
Mis hijos no tienen comida, no he pagado la renta, es final del mes, ¿por qué me estás corriendo? Hey, your production. As a matter of fact, a propósito lo hacíamos, de que el budget lo hacíamos para 10 empleados, pero contratábamos 12. ¿Para qué? Para que al final del año 12 tenían que ir. Y eso asustaba a los otros 10 para que su producción siempre se mantuviera en alto, because they knew that after a year, 2 people were going to get fired. And that would be the lowest productive people. Wow. If that doesn't motivate you, I don't know what else will, because you're going to lose all your job. And we pay good and good benefit. ¿Y eso no lo puedo aplicar a la iglesia? You can do that at church. Si no traes tantas almas evangelizadas, you know, ahí tengo que regresar con el ejemplo de mi papá, ¿no? Yeah. You have to teach the unteachable. You have to love the unlovable. Yeah. You know, tienes que amar al que cuesta amar. You know, your logic is not going to work. Yeah. It's not. It's not going to work. Con la lógica, Mm-hmm. ¿cómo le costó dejar el trabajo secular There's no logic. para ir al ministerio? I'm still working on it. Yeah. Yeah. Cuando vienes de ganar esto y luego esto y luego esto y luego esto. Yeah. Y ya luego vas a ser pastor en una iglesia chiquita y like, oh, ahora esto. Yeah. Now I'm -0, right? No, realmente no he podido superar, vamos a decir eso, porque hasta esta fecha Dios siempre ha provisto. I don't know how. Está desafiando la lógica todavía. Yeah. Yeah. Sí. Este ejemplo lo compartí con un joven hace poco en Massachusetts, porque me preguntó, ¿no? Pastor, I saw some pictures y vi esto y lo otro. Y le digo, oh, yeah, más de life, trabajé en una compañía así. Entonces, pero cuando mi hijo Joshua, que es ingeniero, todavía estaba tomando laboratorios. Y una de las cosas que yo nunca había hecho era usar una tarjeta de crédito para pagar las clases de él. Y mi herencia para él, yo le dije, mi hijo, si yo no le puedo dejar nada, algo que le quiero dejar es que no le queden deudas. Yo conozco muchos jóvenes que salen de la universidad y los primeros 5 años estar pagando todas sus deudas. Entonces, lo que quiero es que su carrera quede pagada. Entonces, y gracias a Dios, quedó pagada. Pero ya no estoy en la universidad, ahora estoy trabajando para una iglesia. Entonces, cuando yo llego a la universidad, entonces sucede que yo he salido 2 años antes y está en récord que fuimos a la guerra con Irak y they pulled todas las compañías que estaban alrededor de Kuwait y todo eso. Entonces hubo una baja en los trabajos, hubieron laid off, hubieron muchos problemas, pero yo ya no estaba trabajando ahí. Entonces, cuando yo llego a hacer el pago y una tarjeta y la señora miró mi formulario y el formulario dijo, ¿usted es el señor Segura? Sí. ¿Usted ganaba esto? Sí. ¿Y usted gana esto? Me dijo, ¿usted califica para que le podamos ayudar? Oh, okay. I didn't even ask. Pero la pregunta que fue la más difícil fue esta que me dijo. Me imagino que usted got laid off de las compañías de petróleo, right? And I was like, I didn't get laid off, I quit. And I'm saying it publicly here right now. So, no, yo entregué, yo renuncié porque ahora trabajo en una iglesia. So you got laid off. Y le digo, should I say yes? You know, my brain, you know, it's like, because that's a healthy amount of money that we're talking about. Mm-hmm. Y la deuda que se iba a crear ahí. Entonces, mi hijo está ahí conmigo. And I'm not going to lie in front of my son, right? So I said, no, man. Y me dice, give me a minute. Y se va para atrás, viene de regreso, llena otros papeles y me dice, firme aquí. Y cuando yo miro arriba, si decía laid off o lo estoy buscando, I don't want to sign something that later on is going to get me in trouble, man. Do you need the help or you don't? I said, okay. You qualify. I said, okay. I can see how much you were making and how much you make. I said, okay. Pastor, I'm not even asking for this. Mm-hmm. She goes to the back. She comes to the front. She gives me another paper. He puts an amount of money in the back.
we can't pay for everything, but you qualify for this. For $20, o $20.20, algo así, $20.30, algo así. So se lo enseño a mi hijo y le digo, mira, one way or the other, your education get paid. Mm-hmm. That was a healthy amount of money. Yeah. Okay? That I was going to put in a credit card. And God knows how I was going to pay for it. Done. So, do you have $20.40? I don't remember how many cents, but the lady looked at me like, if you got $20.30, we're done here. Yeah. If you try to serve God with logic, I mean, now let me clear this up. Serving God is logical to a certain way, okay? Because you Correct. know this was not just created out of the earth, right? So, por eso es que también, in defense of logic, you know, we're not just ignorant people. We know on whom we believe, how we serve Him, and the reason why we do what we do. So, we don't just pray because, como dice el apóstol Pablo, no es que le estamos pegando al aire, ¿no? We know that there is a God. So the logic behind is our faith. So it gets to a point that you just said, okay, voy a servir a Dios, voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que tengo que hacer. Como aquel sembrador. Él está quebrando la tierra, preparando todo, poniendo la semilla, cultivando lo que él tiene que cultivar. How does he know it's going to rain? Alguien puede decir, well, it happened every season. Really? Hay hambrunas, hay sequías, hay de How does he know it's going to rain? So it's not that he's unlogical. Hey, how you know it's going to rain? Yeah. The answer may be, I don't know if it's going to rain, but I'm going to do my part. So when the rain start coming down, I'm ready. So, tú haces lo tuyo, tú oras, tú sirves en el ministerio, te guardas en santidad, predicas la palabra, sigues caminando en santidad, y Dios va a hacer su parte. Yo siempre digo, si tú haces tu parte, Dios va a hacer la de él. And that's the logic to it. Yeah. It's, como dijeran, es un riesgo grande. Pero... one more thing. Uno de mis amigos me dijo un día, hey, yo te conocí, ¿no? Te gustaba viajar y que es el otro, right? Entonces, un día me dice, pues ahora se te quitó la viajadera, right? Que ya no puedes conocer todo el mundo. Y le dije, oh, está bien. Y una vez le mandé un texto que estaba yo en Machu Picchu. Entonces había ido a predicar a Perú y tomé un tiempo para ir hasta allá. Y dice, how you pay for that? See, I told you. Yep. Hey, he got money. And he's like, I haven't been to Machu Picchu. You're like, it's my perks. It's my work benefits. Yeah, so even that, Yeah. even the day off, you know, aún esas cosas, vamos a decir esos momentos de bendición, vamos a decir que uno puede compartir con los hermanos, y en ese caso estaban otros pastores, nos invitaron, y qué me imaginar yo, hacer yo, pero truly, I didn't even know that I was going to know this beautiful country, you know, Peru or Ecuador. I didn't even know that I was going to be there. Y gracias a Dios también me ha permitido pues conocer otros lugares, y si me hubieras preguntado a mí, te hubiera dicho, no, I can afford it. Yeah. Pero pues Dios también, en su misericordia, nos ha permitido aún conocer otros lugares. Así es. Para terminar, yo creo, y creo que usted comparte el mismo pensamiento, la educación es importante. Definitivamente. Porque creo que a veces se van a extremos. Algunos dicen, no es importante, otros dicen, no, es demasiado importante. Pero yo creo que es importante, pero tampoco descartar lo que Dios nos ha dado, como decía usted hace un rato. No nos dejemos convencer por el mundo, no nos dejemos llevar por ellos, tengamos las convicciones firmes. Pero creo que hoy en día, lo he visto, muchos están diciendo, no, it's not important. It's not.
necessary. Incluso hay muchachos que yo personalmente he tratado con muchachos que vienen de familias que apenas llegaron, que están sus padres tratando de darles una mejor vida, que ellos se eduquen, y ellos a veces lo toman como que si fuera cualquier cosa. ¿Qué consejo usted le daría a alguien así de ser un cristiano, pero también educarse en el ámbito secular? I'm going to give him a why. Uh-huh. And I give him this why. Te voy a dar un porqué. Que eso es lo que necesitan ellos, un porqué. Uh-huh. Para que esta gente deje de andar diciendo que los religiosos son los ignorantes. Te hiciste pastor porque no tenías una carrera. Te hiciste pastor porque no puedes aprender otras cosas. No, you have a career, but you choose to be a pastor. Mm-hmm. You know, you have enough intellect and knowledge to be successful in any career in this world, but you choose to serve God. ¿Sí? Hay esposas de pastor que dicen, why would I go to school? I want to be a pastor's wife. Para cuando ellos vean ese papelito colgado en la pared, hermana, usted tiene un bachelor degree, hermana, usted tiene un master's degree. Yes. But you're a housewife because I choose to be a housewife. I choose to take care of my kids. Mm-hmm. But I can have a career if I want to. Something happened to my husband, something happened to them. I have a career. But gracias a Dios, para la obra del Señor, I don't stay home because I'm ignorant and I can't go to school. You see? So that's a good why. Cuando alguien pregunta y tengas que defender tu fe, tú puedes decirle, if I want a career, I can get a career. But I choose to stay home and take care of my kids, or I choose to stay home and take care of my house and my husband. I'm a housewife because I choose to, not because I can't go back to college to take a degree. So eso es importante que estos jóvenes sepan también. Y doy un ejemplo bíblico, y es este también. Why? Why you do that? Because Jesus Christ did it. What do you mean? A la edad de 12 años ya dejaba con la boca abierta a todos en el templo. ¿Por qué no empezó su ministerio a los 12 años? Y dice que crecía en estatura y en conocimiento. El Hijo de Dios, Emmanuel, Dios manifestado en carne, dio tiempo a su naturaleza humana de concebir todo el conocimiento posible humanamente para a la edad de 30 años poder comenzar su ministerio. Luego escoge a estos varones y no simplemente los escogió y a los 3 días oró por él y los mandó al ministerio. Los entrenó por 3 años y medio. Okay? That's your bachelor degree. That's the time of preparation. Y en el capítulo 10 de Mateo dice, y los mandó. Okay? Los mandó a que fueran, y dice que venían atónitos, que todo lo que habían aprendido de él, cómo oraba por los enfermos, cómo invocaba, cómo hacía esto, cómo hacía lo otro, hasta los demonios se nos sujetan, you know? That was a test. ¿Por qué? Porque después de su muerte, resurrección y su ascensión, los iba a mandar todo el mundo, pero ahorita los mandó ahí cerca. Why? That was the trial test. That was your semester test. Yeah. Porque cuando regresaron les dijo, sí, no han aprendido mucho. Regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la vida. You see, I'm trying to teach you guys, pero los mandó. That was a test for the big thing. Antes de mandarlos a todo el mundo, los mandó ahí cerca. And they say, and come back, and I'm going to give you a review. Yeah. So educate them, prepare them. Y luego vino lo espiritual. So lo secular, todo lo que aprendieron. Can you imagine? Instead of being in a classroom, you go with this teacher for 3.5 years and you're going to learn everything from it. So don't tell me that Jesus just picked them. And plus, dice, y dejando sus barcas. This was businessman. ¿Sabe? A ver, ¿cuántos barcos tienes tú? You know, especially in that time. Yeah. Dice Zebedeo y sus hijos. These people were into the commercial buying and selling. They had businesses. So they were intellectual. Su lenguaje, siendo que eran, ¿verdad?, del vulgo, hablaban de cierta manera, se vestían de cierta manera, but they were very smart people. Okay? So, los pulió por 3 años y medio del conocimiento que ya tenían. Y luego también le dice, okay, pero lo intelectual no es suficiente, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. And that's the balance that you find between your worldly preparation, okay, and then your divine calling that is confirmed with the Holy Spirit. And I think that's the perfect. But if you just go to the upper room
and you're going to be just praying and praying and praying, God is going to fill you with the Holy Spirit. ¿Por qué crees que Pablo fue el que escribió 3/4 del Nuevo Testamento? Because he was the most intellectual one. Yeah. But Paul did not write the book of Revelation. Yeah. Because John was the most spiritual one. You see, you had to have that balance. Wow. Para los que están escuchando. Amén. Y atrás de las cámaras también. Ujú. Pastor, ha sido un honor. Gracias. Podríamos continuar aquí, yo creo que horas. Siempre. Right. Yeah. Now, question number 2. Yeah. Ha sido un placer tenerlo. Siempre es un gusto sentarnos con usted y poder hablar y conversar y pues ahora conocer un poco más de usted, ¿verdad? Es una bonita oportunidad. Me gusta compartir el testimonio con los jóvenes, con los hermanos en general. Pero si de alguna manera alguien pues es inspirado, como le digo, quiero decirle que estoy muy contento con la Iglesia Pentecostal Unida y de NASA. Estoy pastoreando la iglesia de NASA. I love, la hermosa iglesia de NASA. Ahí estamos, estoy contento con mi esposa, mis hijos ministrando. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida para llevarnos a donde estamos ahora, creo que pues estoy muy contento con ello. A ustedes pues los felicito por este programa o este podcast. Es necesario, es needed. Okay? Yes, y yo creo que yo también me he beneficiado viendo los testimonios de otros pastores y otros hermanos y hermanas que han venido acá. Porque uno dice, oh, I didn't know that. Yo no sabía eso del hermano. Entonces, creas un respeto también más alto para los guests que ustedes han tenido. So, thank you for providing this. It's a lot of work. Vi el hermano, su hermanito aquí trabajando en la mañana. Vi a los hermanos trabajando aquí todo. Wow, that's a lot of work. You driving all the way from Austin and doing this hard work on the weekend, and you can be taking your Shabbat, right? Descansando, pero lo haces para la gloria de Dios y el ministerio, so Dios te siga dando fuerzas y sabiduría y los que hacen posible este programa. It's awesome. So, todos los que están detrás de las cámaras, es a lot of work. So, Yes, que Dios les bendiga. Thank you, Pastor. Y bueno, mi hijo siempre me dice, dile a los que están allá que den un like. So, todos los que están escuchando, compártalo con alguien, denle mucho like. So you're gonna get my likes. Ya escucharon al pastor. Suscríbanse al canal, compartan este testimonio. Yes. Es una bendición tener al pastor Segura con nosotros y compártanlo con alguien que le va a beneficiar en mucha área de su vida. Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizarse.